Abra su Biblia, hermano, hermana, amigo, amiga, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14. El Evangelio de Marcos, el capítulo 14. Manténganla ahí un momentito. Muy bien, Marcos, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 66, desde el versículo 66 en adelante. Dice así, Marcos 14, desde el versículo 66 en adelante, dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Quién no conoce de la famosa negación del apóstol Pedro? Ese momento cuando el apóstol Pedro niega al Señor Jesucristo. Fue tal la carga para él, fue tal su dolor, que dice la Biblia, ¿verdad?, al final del texto que estábamos leyendo: y pensando en esto, lloraba. En otro pasaje dice que Pedro lloró amargamente. Fue un gran dolor para él. Fue un gran dolor para él el haber traicionado a su Señor, el no haberse mantenido firme, el no haber dado testimonio de Cristo en ese momento, el no haberse identificado abiertamente y sin temor con el Señor Jesucristo. A la hora de la hora, en ese momento crucial, determinante, el apóstol Pedro niega a su Señor. No tuvo la fortaleza espiritual para mantenerse firme en sus convicciones, en sus creencias, y no pudo testificar de Cristo, no fue capaz de testificar de Cristo ante un momento tan difícil como ese que estaba aconteciendo. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, en algunas oportunidades, que nadie cae en tentación de la noche a la mañana. Si usted lee en Santiago, por ejemplo, cuando se está hablando del pecado y de las tentaciones, es fácil notar allí que antes de caer uno en pecado hay un proceso que comienza con la tentación, ¿ok? Y ese proceso entonces va engendrando lo que nosotros conocemos como pecado, hasta que entonces el pecado se comete, ¿ok?, o se da a luz el pecado. Y como dice la Biblia, y el pecado da a luz la muerte, ¿ok? Esto lo digo porque quisiera que en esta mañana, a través de la experiencia del apóstol Pedro, si nosotros vamos con cuidado a lo que aconteció horas antes de que este momento tan crítico en la vida del apóstol llegara, la Biblia nos revela a nosotros de una manera interesante, maravillosa, el proceso que pasó por la vida del apóstol Pedro antes de que él llegara a este punto tan crítico, tan triste,
en su vida. Recuerden que dice la Biblia que él, pensando en lo que había hecho, lloraba. Y otro pasaje dice que él lloró amargamente. El título del mensaje en esta mañana es Síntomas de la decadencia espiritual. Síntomas de la decadencia espiritual. Yo no soy médico, pero aquí tenemos una. Aunque ahorita ella está un poco convaleciente, pero la palabra síntomas es muy propia del lenguaje de los médicos. Y se ha dicho por allí que la mejor medicina, ¿verdad? O el mejor tratamiento quizás es el preventivo. Nosotros esperamos que se nos sube el agua al cuello, ¿verdad? Y esperamos muchas veces que la cosa empeore. Te dicen, no tomes mucho refresco, no comas mucha grasa. Y mira, por ejemplo, no te aires tanto, que eso daña la tensión, la presión arterial. Trata de llevar una vida más tranquila. Y así, ¿no? Y nosotros hacemos caso omiso. Pero ahí se está aplicando, en cierta forma, la medicina preventiva. Te están dando un tratamiento preventivo antes que realmente llegue, ¿verdad?, a agudizarse el problema o comiences a padecer la enfermedad. ¿Cuántos de ustedes son responsables con la medicina preventiva? Muy pocos de nosotros. Hay gente que sí es aplicada, hay gente que sí es disciplinada, otros tal vez no somos tan disciplinados, ¿verdad? No tomes mucho refresco. Sí, yo sé eso. Pero entonces vamos y compramos, ¿verdad?, la Coca-Cola, la Pepsi y así. Y eso es todos los días. Tómate cómprala una vez a la semana. Pero ahí estamos, adictos al refresco, y entonces después tenemos problemas con el azúcar, etcétera, etcétera. Pero es importante, hermano, es importante la disciplina, ¿verdad?, para cuidar nuestra salud física. Nuestra salud física. Pero ¿sabía usted, hermanos, que lo mismo se aplica a nuestra salud espiritual? Cuando nosotros estamos enfermos o en decadencia espiritual, hermano mío, seguramente ya hemos venido atravesando un proceso que nos ha llevado a ese punto de estar en decadencia espiritual, debilitados espiritualmente hablando. Seguramente hay algunas cosas que descuidamos, seguramente hay algunos principios bíblicos, seguramente hay algunas enseñanzas, algunos consejos que el Señor nos ha dejado en su palabra que hemos descuidado hasta llegar al punto donde entonces se ha producido la decadencia, el debilitamiento o la enfermedad espiritual. Y me gustaría que en esta mañana lo examináramos cuidadosamente a la luz de la palabra y específicamente en la vida del apóstol Pedro. Vamos un momento allí mismo en Marcos 14 y vamos a el versículo 26. Por favor, Marcos capítulo 14, versículo 26. Listos, dice así: cuando hubieron cantado el himno. ¿Cuándo ocurrió eso? A ver si se acuerdan. Cuando hubieron cantado el himno, ¿cuándo ocurrió eso de cantar el himno? Después de lo que se conoce como la Santa Cena, ¿ok? La noche antes de la crucifixión. Esto es importante que lo tenga presente, ¿ok? La noche antes de la crucifixión, después de Cristo celebrar allí la Santa Cena con los discípulos, dice la Biblia, cuando hubieron cantado el himno, salieron a un lugar conocido como el Monte de los Olivos. Salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos, todos sin excepción, todos os escandalizaréis de mí en esta noche.
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor Jesús tiene un encuentro allí con sus discípulos. Él los reúne allí en el Monte de los Olivos y Él les dice, miren, ustedes tienen que prepararse porque cosas tremendas van a empezar a ocurrir desde este momento en adelante. Y una de las cosas que va a ocurrir, les dice Él, es que todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Porque escrito está, hay una profecía que está en Zacarías capítulo 13, verso 7, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 29. Entonces, ¿quién? Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Ahora, versículo 31, mas él, ¿quién es él? Pedro, mas Pedro, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es interesante, hermano, cómo comienza el proceso hacia la caída del apóstol Pedro. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo inició el proceso de decadencia espiritual en la vida del apóstol Pedro? ¿Qué ocurrió? Cristo le dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Todos, porque escrito está, heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Y entonces dice la Biblia que en el versículo 31, o sea, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, no Pedro, mira, ve, y de cierto te digo que me vas a negar. Me vas a negar. Y él dice la Biblia que con mayor insistencia, con una mayor insistencia, él dice que no va a ser así. Y él dice, si me fuera necesario morir contigo, Señor, no te negaré. ¿Cómo comienza el proceso en la vida del apóstol Pedro hacia la decadencia espiritual? ¿Qué cosa puede notar usted allí? La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero al apóstol Pedro, como que se le olvidó ese pasaje, o quizás realmente en ese momento todavía eso no había sido escrito específicamente, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el problema del apóstol? ¿Cuál fue el primer problema que él tuvo? ¿La qué? La soberbia. ¿Por qué la soberbia? Él pensó que él era autosuficiente. ¿Qué más? Hay un detalle allí, hermano. Hay un detalle porque Cristo dice, todos, sin excepción, todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Y él dice, yo no. Mire, hermano, díganlo. Estaba demasiado seguro de sí mismo. Tenía un sentido de superioridad demasiado, pero demasiado grande. Él se creía superior a todos los demás. Él pensaba que él era mejor que todos los demás. Él pensaba que él era más fuerte, más espiritual que todos los demás. No, Señor. Todos te podrán negar, pero este que está aquí, patria muerte contigo, ¿viste? Se creían más cristianos que todos los demás y hasta que el mismo Cristo. Es tan tremendo, fíjense, hermano,
el orgullo de él, la soberbia y su altivez, que Cristo dice ahí, porque escrito está. O sea que era nada más y nada menos que una profecía. O sea que desde ese momento, eso le era suficiente a él para caer ahí hincado de rodillas y decir: Señor, entiendo que todo esto va a ocurrir porque está escrito, porque es una profecía, pero ayúdame, Señor, a volver. Dame la fuerza, Señor, para levantarme de esa caída que viene. Pero él no, menospreció las profecías. Menospreció las profecías. Y dice la Biblia, hermano, que aún después con mayor insistencia. O sea, Cristo le dice: mira, Pedro, cálmate, cálmate, porque me vas a negar. 3 veces lo vas a hacer. No una. Eso es tremendo, hermano. No fue una ni 2, sino 3. Es tremendo porque, oye, una vez, inmediatamente otra vez y otra vez, es bastante. Y dice la Biblia, mira, que él con mayor insistencia, él volvió a decirle al Señor: Señor, yo no te negaré. Es más, dice la Biblia ahí al final que todos los demás decían también lo mismo, ¿sí o no? Pero él lo hacía ¿con qué? Con mayor insistencia. Entonces, hermano, primera parte del proceso: la altivez, la soberbia, la superioridad, el orgullo, es muy peligroso. Cuando un cristiano dice: a mí no me puede pasar, a mí no me va a pasar, ya está en la cuerda floja. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. La autosuficiencia, hacia allá es donde nos quiere llevar Satanás. Pero Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay una necesidad, hay una dependencia que nosotros tenemos del Señor día a día, que necesitamos del Señor día a día. Entonces, cuando alguno de nosotros dice o cree o piensa que no puede caer, que es lo suficientemente fuerte o maduro o madura espiritual para enfrentar cualquier tentación, ya el diablo te tiene montado en la olla. Estaba leyendo acerca de unas estadísticas en cuanto a lo que son las caídas de los pastores en el ministerio. Las estadísticas dicen que el pecado por el que mayormente caen los pastores en el ministerio es el adulterio y la fornicación. Y en las investigaciones que se han hecho, cuando han entrevistado a pastores, casi todos tienen un común denominador. Ellos pensaron que a ellos no les iba a pasar, que ellos eran lo suficientemente fuertes, estables, y quizás se sentían como que demasiado sobreprotegidos por Dios, que empezaron a coquetear con esa clase de pecado y cayeron. Y la Biblia dice: ¿jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? Entonces, hermano mío, no cometa usted el error, no seamos nosotros tan necios, tan inocentes, para pensar que a ninguno de nosotros, sea cual sea el pecado, hermano, sea cual sea la caída, nunca diga usted: a mí eso no me va a pasar, porque yo sé más, porque yo sí soy de verdad un cristiano fuerte, espiritual, yo oro mucho, yo leo mucho la Biblia. No cometa usted ese error, porque si usted piensa así en algún momento de la lucha, de la batalla contra la tentación, hermano mío, ya el diablo
nos tiene montado en la olla. Si seguimos leyendo, hermano, versículo 32. Versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo: ¿a quién? A Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Qué tremendo, hermano, lo que la Biblia nos enseña a través de la experiencia del apóstol Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? 3 veces. ¿Cuántas veces llega él a donde ellos estaban para ver si estaban orando? 3 veces. Ahora, ¿cómo estaba el apóstol Pedro cuando él llegó? ¿Cómo lo encontró? ¿Velando en oración? ¿Constante, ferviente en la oración? ¿Cómo lo halló? Durmiendo, hermano. Ahora, Cristo, y nada más que Cristo, le acaba de decir a él: mira, escrito está que todos de ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Y luego le dice: mira, y tú, Pedro, tú, precisamente tú me vas a negar 3 veces en esta noche. Si usted fuera, póngase usted en el lugar del apóstol Pedro, ¿qué hubiese hecho usted? Cuando Cristo le dice esas primeras palabras: mira, escrito está, heriré al pastor de las ovejas y las ovejas van a ser esparcidas. Y todos ustedes se van a escandalizar de mí, pues, porque escrito está. Y después viene Cristo y te dice: mira, y tú me vas a negar, te digo, 3 veces en esta noche. ¿Qué haría usted después de eso? ¿Qué haría usted después de eso, hermano? ¿Qué haría? Sea honesto. Pero no está difícil. ¿Qué haría usted? Me lleno de temor, me daría miedo. Pero realmente, ¿qué debería empezar a hacer usted? Orar. Lo primero que tendría que hacer, usted tendría que empezar a orar, a buscar al Señor, a fortalecerse en Él. Lo que viene es duro, lo que viene es difícil. Va a ser un trago amargo. Y es el mejor momento para orar. Estás en el mejor momento para clamar a Dios, para buscar el rostro de Dios en oración. Pero qué interesante, hermanos, que cuando Cristo se lleva a ese grupo de 3, que era el grupo de los apóstoles más cercanos a Él, Pedro, Jacobo y Juan, cuando Él regresa, fíjate que ¿a quién se dirige Él? A Pedro. Porque Él estaba pendiente ¿de quién? De Pedro, porque ya le había hablado a Pedro y Cristo sabía que Pedro iba a caer. Él lo sabía perfectamente. Y entonces le dice a Pedro: hay que orar. Pedro, vamos a orar. Velen conmigo,
Porque lo que viene es muy difícil, es muy duro, vienen momentos difíciles. ¿Y cómo encontró Cristo a Pedro? Durmiendo. Y él le dice, hey, hay que velar en oración. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro seguía con su altivez, con su prepotencia, como dice en Proverbios capítulo 16 y el versículo 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la hay de espíritu. Si Pedro hubiera orado, ¿cree usted que hubiese sido diferente la historia? ¿Cree usted que hubiese sido diferente? Ya en este momento no. ¿Por qué? Porque ya Cristo le había dicho lo que iba a suceder. Pero aún así, él tenía que ser humilde. Y él tenía que ponerse a orar. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto. Pero ¿cómo es la carne? La carne es débil. Ese es el problema. Que tú piensas, tú dices, no me va a pasar, no va a caer, no voy a caer. Ese pecado es muy grande para que yo caiga en él. ¿Por qué? Porque en tu espíritu tú te sientes fortalecido. Espiritualmente tú dices, no, qué barbaridad, ¿cómo yo voy a caer en eso? Y tu espíritu está dispuesto. Pero se te olvida que la carne es débil. Y escuche bien, eso es sin excepción. Comenzando desde este servidor que está aquí hasta todos ustedes por igual. En cada uno de nosotros, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Alguna vez te ha pasado que has dicho, esto no lo vuelvo a hacer nunca más? Esto no lo vuelvo a decir nunca más. Ese error no lo vuelvo a cometer nunca más. Ese pecado, Señor, nunca más. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué pasa? No pasa mucho tiempo. Algunas veces apenas transcurren unas horas, quizás un día más, y vuelves a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, hermanos míos, la carne es débil. Entonces nosotros necesitamos fervientemente permanecer en oración. ¿Cuál es otro proceso hacia la caída espiritual entonces? La falta de oración. La falta de oración. La Biblia dice que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero nosotros, hermano mío, de verdad tenemos que reconocer que quizás no somos tan fervientes, ni tan constantes, ni tan frecuentes en la oración. Ahora, yo no estoy hablando, hermano, del tipo de oración que uno hace, por ejemplo, antes de comer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos alimentos, gracias por proveer el sustento de cada día, que estos alimentos caigan bien a nuestros cuerpos, provéalos los que no tienen, Señor, en el nombre de Jesús, amén. No estoy hablando de ese tipo de oración, estoy hablando de una vida de oración, velar y orar. Cuando estamos leyendo acá, hermanos, en el pasaje que estamos estudiando, cuando Cristo estaba pasando por ese momento tan triste, ¿verdad? Tan difícil. Dice el versículo 34, y les dijo, mira cómo se sentía Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella copa. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo hago, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar? ¿Cuánto? ¿Te das cuenta que el tipo de oración, dependiendo de las dificultades, dependiendo del momento, dependiendo de la lucha, de la batalla, hermano? ¿No has podido velar conmigo? ¿Cuánto?
Una hora, o sea, tener un tiempo de oración. Un momento de oración. Invertir tiempo en la oración. Entonces, primer paso o uno de los pasos para la decadencia espiritual es la soberbia, la altivez, la prepotencia, la arrogancia, el creerse superior a los demás. Es más, el mismo apóstol Pedro aprendió acerca de todas estas experiencias. Vamos un momento a Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo a una sola voz, por favor. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién escribió eso? El apóstol Pedro. ¿Aprendió o no aprendió el apóstol? Claro que sí aprendió. Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En cuanto a la oración, hermano, vaya un momento a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22 y el versículo 31. No solamente es importante orar por nosotros mismos para mantenernos firmes y fortalecernos en el poder del Señor, sino que dice el versículo 31, mira, dijo también el Señor, hablando a Pedro acerca de su negación. Lucas agrega algo más que el Señor le dijo, que no está ya en Marcos. Mira lo que dice, versículo 31. Dijo también el Señor, ¿qué dijo? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ¿volvió o no volvió Pedro de esa caída? Claro que sí. Nosotros lo vemos más adelante, cómo el Señor lo levanta, el Señor lo restaura y el Señor lo usa. ¿Pero por qué? ¿Gracias a qué? Gracias a la oración intercesora del Señor Jesucristo a favor de Pedro. Él oró por Pedro y dijo: Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La oración, hermano, la oración intercesora, hermanos, el invertir tiempo. Yo agradezco de verdad, me alegra, me contenta, me da tranquilidad, me da confianza cuando algunos de ustedes en algunos momentos me han manifestado que oran por mí, que oran por mi familia. Señor, protege al pastor, líbralo de todo mal. Señor, que no caiga en tentación. Se los agradezco, hermano. La oración intercesora es necesaria, es poderosa, hermano. Orar los unos por los otros. A veces yo, hermanos, también en mis momentos de oración, oro individualmente por cada uno de ustedes. Padre de la gloria, ten misericordia de mi hermana María Elisa y mi hermano Rubén y de sus hijos. Padre, te pido por mi hermana Luisa. Señor, te ruego por mi hermano Carlos y mi hermana Mayerly, por ese matrimonio. Te ruego por mi hermana Karina. Señor, tú les conoces, tú sabes sus necesidades, su condición. Padre, bendícele. La oración intercesora, hermano. Señor, los líderes de la iglesia, mi hermano Luis, mi hermano Pulido, Padre, fortalécelo. Dale sabiduría, Señor. Dales de tu poder, Padre. Ayúdalo, Señor, a cumplir con el ministerio que le has encomendado. La oración intercesora, hermano mío, es poderosa. Por eso, hermanos, de verdad se aflige uno a veces cuando venimos los lunes a orar. Y a veces hay tan pocas personas, hermano, no estamos entendiendo.
Yo le doy gracias a Dios porque hemos estado creciendo los lunes de oración. La gente se ha estado motivando. Ahora, usted puede hacerlo en su casa, hermano. No hay ningún problema. Claro que sí, en su cuarto, ahí en su habitación, en su lugar de trabajo, usted puede orar y el Señor le escucha. Claro que sí. Pero yo estoy convencido, hermano, que la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y hay un poder, hermano, maravilloso, extraordinario, cuando el pueblo de Dios se reúne, hermanos, a orar y a interceder los unos por los otros. Hebreos, hermano, vaya un momento, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Leámoslo por favor a una sola voz. Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ve? Que el Señor nunca va a llegar tarde, mi hermano. Si vamos a Él en oración, buscando de su favor, de su gracia, de su bondad, de su misericordia, hermanos, vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso dice la Biblia que Dios no nos deja ser tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir, sino que juntamente con la tentación, Él nos promete que nos dará ¿qué? La salida, hermano. Nos dará la salida. Pero nosotros tenemos que ser fervientes en la oración. Tenemos que estar orando constantemente, hermanos míos, no descuidar la oración. Ahora, aquí está una familia que está llegando nueva, está ahí el hermano a Helvis y su mamá, y está su esposa también, y él acaba de alquilar un local en Brasil Sur, una zona peligrosa. No, él lo sabe muy bien. Él lo sabe. Y el local está bien acondicionado para hacer el trabajo, pero ahí está, rodeado en una zona bastante peligrosa. Hermanos, y yo voy a ir a ese lugar, he ido ya varias veces. Y de verdad, hermanos, no puedo salir de allí sin encomendárselo al Señor en oración. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Es más, les digo, a partir de la próxima semana vamos a empezar una serie aquí en la iglesia que se llama Tiempos Peligrosos. Tiempos peligrosos. De verdad, hermano, tiene una esposa, tiene una hija, su esposa está embarazada. Entonces, hermano, la oración intercesora. Porque mire, aunque él pueda poner ahí un ejército, el diablo es tremendo, hermano. Como dicen por ahí, el diablo es huarco. Claro que no es más fuerte que Dios. Por supuesto que no es más fuerte que Dios. Pero, dice la Biblia que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, como uno sabe que anda como un ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar, entonces ¿cómo lo combatimos? Con la oración. Con la oración. Padre, cércalo, protégelo, que tus ángeles acampen alrededor de él, Señor, y lo defiendan. ¿Entiende? Porque tenemos que estar conscientes, hermano, que estamos viviendo en medio de una batalla, de una guerra, de una lucha espiritual día a día, hermanos míos. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Nuestra guerra es espiritual. Detrás de todos nuestros enemigos físicos, en la carne, se están moviendo huestes espirituales de maldad. Entonces, hermano mío, la oración intercesora.
ore por usted, pero oremos los unos por los otros. Una pregunta, ¿quién necesita oración aquí? Y el que diga que no, yo soy el primero que levanto la doble, oren doble por mí. Doble porción de oración. Hay que orar, hermano. Necesitamos mucha oración. Sí, mi hermana. Ajá. Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor la hizo invisible ahí. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la oración. La oración. Pero eso sí, ve, Salmo 91. Estamos aprendiendo a orar los lunes. Les animo a que venga mañana, porque estamos aprendiendo a orar conforme a la voluntad de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Recuerde, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos míos, vamos a comprometernos a orar los unos por los otros. Vamos a redoblar el paso en oración, amén. Vamos a redoblar el paso en oración, hermano. Vamos a hacer una lista de la familia, de los hermanos. Ustedes se conocen sus necesidades, hermanos, y vamos a orar. Y usted verá, hermanos, cómo cosas tremendas van a empezar a ocurrir. Todo por el poder de la oración. Finalmente, hermanos, vamos un momentito a Lucas, a Marcos. Marcos capítulo 14. Mira, hermano, la soberbia, el orgullo, la altivez, la prepotencia, luego la falta de oración. ¿Ve? Porque, mira, y una cosa lleva a la otra, amén. El orgullo, la altivez, la prepotencia produce ¿qué? Falta de oración. Porque si yo sé que dependo del Señor y siempre tengo esa actitud de humildad y de humillación delante de Él, hermano mío, entonces yo me voy a mantener en oración. Una cosa lleva a la otra. Ahora, mira lo que ocurre finalmente en el versículo 43. Marcos 14 y el versículo 43. Dice así, mira que todo es una secuencia, ¿ok? De eventos. Ahora vamos al versículo 43, pero continuamos con la misma historia. Versículo 43 dice, luego, ¿ok? Hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora, uno de esos, de los que estaba allí con él, de sus discípulos, de los apóstoles, cuando Judas llegó con esa turba para prender al Señor, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó? En el espíritu. Reaccionó en la carne. ¿Y qué hizo? Sacó una espada. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no me como ese cuento que le tiró a la oreja. Lo peló. Porque la intención era cortarle la cabeza. No me va a decir usted que en un momento de ese, caramba, usted va a salir, y ya, y le cortó la orejita. Ni que fuera qué.
La intención era matarlo. Mira cómo estaba. Está siguiendo el proceso, hermano. Mira en la condición en la que estaba Pedro por haber descuidado todos los primeros pasos. Pero ahí no dice que es Pedro. Vaya a Juan, capítulo 18. Un momento. Juan, capítulo 18. Y el versículo 1. Juan 18, 1. Juan 18, 1. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. La misma historia, solo que ahora desde la perspectiva de Juan. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, ninguno perdí. Entonces, ahí está, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beber? Mira la condición en la que estaba Pedro, que no entendía lo que estaba pasando. Por eso actuó como en la carne. Cuando no entendemos lo que está ocurriendo, porque hemos sido altivos, soberbios, autosuficientes, hemos descuidado la vida de oración, hemos dejado de ser humildes y depender del Padre Celestial, hermanos míos, y de confiar en Él, y de saber que no importa lo que esté ocurriendo, Señor, tú tienes el control. Tú eres Dios. No entiendo lo que está pasando. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es difícil, es duro. No me gusta lo que veo, no me gusta cómo me siento. Pero mira la confianza que tenía Cristo. La copa que me ha dado el Padre para que yo beba, no la he de beber. Si esto es lo que el Señor ha determinado, pues que así se ha hecho. Pero eso se hace cuando se está, ¿qué? En la carne, en el espíritu. ¿Cómo venía Cristo? ¿Cómo Cristo salió a enfrentar todo ese momento? Fortalecido. Fortalecido. ¿Por qué? Porque Cristo sí no se quedó durmiendo. Cristo sí estaba velando en oración. Y cuando Cristo sale a enfrentar todo lo que venía, hermanos míos, Cristo nunca pecó, porque el Señor estaba fortalecido en oración. ¿Tú crees que cuando tú sales de tu casa no te enfrentas a un mundo hostil? Y las tentaciones van y vienen por todas partes. Hermano, es una insensatez salir de nuestras casas sin habernos encomendado al Señor en oración. Cristo, siendo Cristo, salió a enfrentar todo lo que venía fortalecido en el poder de su Padre Celestial a través de la oración. ¿Y cómo actuó Pedro? Pedro estaba confundido, lleno de temor, no sabía qué hacer y actuó con violencia. Hermanos míos, mire, una característica de una persona violenta es que está espiritualmente débil. Cuando una persona actúa en la carne, anda en la carne, hermano mío, esa persona espiritualmente se ha debilitado. Está debilitada.
si es una persona violenta, iracunda, una persona que no escucha, una persona que es soberbia, altiva, prepotente, que grita, que se enoja por todo. Hermanos míos, revísese. Revisémonos. Pero escuche, ya usted ve. ¿Por qué te pasó eso? Estaba en la carne. ¿Y por qué estabas en la carne? ¿Por qué estabas en la carne? Llegaste a estar en la carne, te levantaste hoy en la carne. No fue que te levantaste en la carne. No fue que te levantaste en la carne. Has descuidado. Mira, hermano, vea, escúcheme. Cuando usted se aire, porque todos nos airamos, ¿verdad? La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Cuando usted se aire, le voy a poner un ejercicio. Antes de decir cualquier cosa, ore. Y usted verá, hermano, cómo todo el panorama comienza a cambiar. Ore. Cuando usted tenga ganas de arrancarle la cabeza a alguien, así como el apóstol Pedro, que lo que le provocó fue arrancarle la cabeza a ese siervo, y se lanzó, hermano, sacó la espada y le tiró, pero lo peló y le agarró la oreja nada más. Hermanos, cuando usted se sienta así, Cristo sabía lo que venía, pero él no le hizo caso. Ahora, escucha algo, hermano, esta es una tremenda lección, porque Cristo le dio el consejo, Cristo le dio las herramientas, pero él decidió hacer otra cosa. ¿Comprende, hermano? Ese es el problema. Vean que Cristo no lo obligó, Cristo no lo agarró y le dio un chaparrón. Vamos a orar, caramba. No, señor. Él les dijo, la estrategia es esta, lo que viene es esto. Y lo que conviene es esto, hermano, como lo hace con nosotros, amén. Pero nosotros decidimos. Él se creía Superman. Él se creía autosuficiente, descuidó la oración y a la hora de la hora, hermanos míos, comenzó a cosechar lo que él sembró. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, hermanos míos, también lo espiritual y vida eterna. Eso es tremendo, hermano. Él decidió, él eligió. Si hubiese seguido los pasos del maestro, ay, hermano, otro gallo hubiera cantado. Ahí sí se aplica, otro gallo hubiera cantado. Pero como el Señor sabía todo lo que ya venía, ¿verdad? Hermano mío, escúchame, ya el Señor sabe todo lo que viene en tu vida. Amén. El Señor lo conoce todo. Sigamos los pasos, las instrucciones del maestro, para que siempre, hermano, estemos listos y dispuestos para enfrentar la batalla espiritual día a día, hermanos míos. ¿Cuándo termina esta guerra? ¿Cuándo termina esta batalla? Hasta que Cristo venga. Amén. Y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero de resto, la batalla continúa. Y es todos los días. Padre, no deje de orar por sus hijos. Nunca, todos los días, orando. Hay un problema, aquel anda rebelde, oración con eso. Que no quiere ir a la escuela, que ahora quiere hacer lo que le da la gana, que se volvió loco, oración con eso. Mi hermana, que su esposo de repente cambió, que anda, oración. Oración. Mi hermano, que no sabe qué le está pasando a su esposa, que ahora pelea por todo, oración. Oración. En la iglesia que hay un problema, oración. Oración. Oración, hermanos míos. Las batallas, el cristiano las pelea de rodillas. Amén. De rodillas, hermanos, porque somos más fuertes cuando estamos de rodillas. Así es como nos quiere Dios, pero así es como no nos quiere Satanás. Satanás nos quiere altivos, autosuficientes. Yo soy el pastor aquí, así que a mí aquí nadie me venga a decir lo que tengo que hacer. ¿Ok? Porque yo soy el que me las sé todas. Mira, hermano, ¿qué dijo Proverbio? Antes de la caída es la altivez
de espíritu. Ya yo sé cuando a una persona le viene un chaparrazo. Ya yo sé. ¿Por qué? Porque antes de la caída es la altivez de espíritu. Dios te va a acomodar, porque Él es especialista en enderezarnos. Entonces, hermanos míos, no nos comamos el cuento que la decadencia espiritual llegó de un día para otro. Que yo caí en esto, caí en lo otro y no sé qué me pasó. No, ya eso venía gestándose, pero te estabas haciendo el Gualberto. Te estabas haciendo el loco o te estabas haciendo la loca. Y te voy a decir algo, no le eches la culpa a Dios, porque todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas, amén. Y Él ha dicho y ha prometido que juntamente con la tentación siempre nos dará la salida, amén. Entonces, revísate. No busques culpable donde no hay. Por eso es que Dios entonces a veces nos dice, donde te comiste tu pescado salado, anda para que te den tu agüita dulce. Y después si venimos, ay Señor, pero no. Señor, no. Yo le hablé a usted, le aconsejé, le dije, y usted se puso 2 tapones en los oídos. No dice Proverbios capítulo 1 que entonces Él también se va a esconder y nos va a dejar cuando viniera sobre nosotros lo que tanto hemos temido, por desobedientes, por rebeldes. No dice eso Proverbios capítulo 1, pero dice también Proverbios capítulo 1, más el que me oyere habitará como confiadamente y sin temor del mal. Aleluya. Sin temor del mal. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos de verdad en esta mañana porque tu palabra es preciosa, es viva, es eficaz. Y nos has enseñado en esta mañana, Señor, que necesitamos, Padre, vivir día a día muy cerca de ti, Señor. Que separado de ti nada podemos hacer. Necesitamos, Padre, de verdad, Señor, ser más humildes. Primeramente para contigo, Señor, pero también entre nosotros mismos. Desarrolla el carácter humilde, Señor, entre nosotros. La sencillez de corazón, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, Señor. Sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que tú le has dado a cada uno, Señor. Que nadie se sienta aquí indispensable ni superior a otro, porque aquí el único indispensable eres tú, Señor. Aquí el único dueño de toda honra, honor y gloria, señorío y majestad eres tú, Señor. Tú eres el único Dios soberano, Señor, de todo el universo. Nosotros somos criaturas, hijos tuyos, pero débiles, Señor, débiles. El brazo de los hombres, como dice el canto, Señor, por ser débil, no es fiel. Pero tu diestra es poderosa, Señor, para vencer, Señor, a todos nuestros enemigos. Porque es en Cristo que somos más que vencedores, Señor. Es en tu poder y en tu fuerza, Señor, que nosotros podemos, Padre, avanzar, seguir adelante, Señor, a pesar de las aflicciones y de las adversidades. Y Padre, tú eres quien pelea por nosotros, y en tu nombre, Señor, nuestros enemigos son derrotados. Oh Padre de la gloria, anima a esta congregación, Señor, y que sea una iglesia poderosa, ferviente en la oración, Señor. Despiértanos, Señor, si estamos dormidos, si estamos como Pedro, Señor, cuando nos dices y nos has encomendado que tenemos que velar y orar porque los días son malos, los tiempos son difíciles, y estamos muchas veces dormidos, Señor. Redobla el paso de oración de esta congregación, Padre de la gloria. Que nos levantemos en la mañana con un deseo intenso de buscar tu rostro en oración.
Que seamos como Daniel, que oremos 3 veces al día, Señor, buscando tu rostro, tu favor, tu bondad y tu misericordia. Y Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, para que no andemos en la carne, para que no nos comportemos como carnales, sino como espirituales, Señor. Haz morir en nosotros lo terrenal, Señor, y haz que crezca y abunde lo espiritual, Señor. Ayúdanos, enséñanos a crucificar la carne, Señor. Y que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, abunde la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, ayúdanos a evaluarnos y a considerar lo que nos has hablado en esta mañana. Para que nadie, Señor, caiga en tentación. Y para que nadie, Señor, sea tomado sorpresivamente por el pecado. Gracias te damos, Padre de la gloria, por tu bendita y preciosa palabra. En Jesucristo nuestro Señor, a ti siempre sea honor y gloria, por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén.